Mi nombre es Francisco Rojas, actualmente sí soy docente de la Universidad de Cartagena en tecnología punta y he visto todo el cambio que ha ocurrido en la tecnología. Gracias a mis 40 años de edad he vivido casi todo el desarrollo tecnológico desde el nacimiento de los primeros computadores de casa hasta la aplicación en la industria, aplicación en la vida real y bueno, todo lo que ustedes ya casi nacen con ellos, ¿no? Han nacido y han visto la televisión, el video para poder grabar, el teléfono móvil y todo lo que nos ha cambiado en los últimos 20 años. La revolución ha sido tal que es por primera vez en la historia que convergen dos generaciones. Una donde el desarrollo tecnológico lo conocen porque nacen con él y otra que desconocen el desarrollo tecnológico porque cuando ellos vivían no había nada. Entonces se encuentran con que sus padres o sus abuelos tienen cierta dificultad para manejar los medios electrónicos y ustedes no tienen por lo menos tan grande la brecha hacia la dirección de los medios tecnológicos. Eso sí va a generar para el futuro lo que vamos a conocer, lo que es el analfabeto digital, que va a ser la persona que sí tiene dificultad para manejarse con los medios. Me imagino que ustedes en la profesión que han elegido no les toca, pero en todos los ámbitos y en todas las profesiones van a llegar las tecnologías, van a llegar los medios informáticos y si no van a llegar medios electrónicos que dependen de medios informáticos para que funcionen. Yo recuerdo que cuando antiguamente, estamos hablando 20 años, en la arquitectura, para poder construir una casa necesitaba el arquitecto tener unos delineantes que tenían que pintar unos planos para poder hacer la construcción y medir las medidas, las cotas y todo eso. En el momento que apareció el AutoCAD, y recuerdo la versión casi más cercana que conozco, la 5, era una revolución, que ya podíamos pintar en el computador mapas y planos. De repente, el desarrollo electrónico permitió que los procesadores de los 486, de los 386 se aparecieran los 486, luego aparecieron los 586 y luego aparecieron procesadores con capacidad de cálculo tridimensional, o sea, unas capacidades de cálculo mucho mayores y podían vectorizar cosas y podían moverlo en 3 dimensiones. Esa fue una revolución en la arquitectura, porque ya no solo podíamos ver el plano de lo que íbamos a hacer, sino que podíamos levantar la forma que íbamos a construir y verla en todos los aspectos dimensionales. Eso generó una revolución en la aviación, pues se podían construir diseños aerodinámicos en la construcción de vehículos. Por eso los vehículos que tenemos ahora tienen formas más curvadas y más aerodinámicas que las que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, donde eran diseños básicos porque no existía esa posibilidades tecnológicas. Tanto así que yo recuerdo cuando me compré el primer 486, me preguntaban, ¿y usted para qué quiere eso? Si eso lo tiene la fábrica que fabrica carros en Barcelona. Yo no, yo lo quiero para mí porque voy a pintar en 3D. Y aún así se me quedaba corto, o sea, el 486 con 8 MB de RAM era cortísimo. Pero todo ha ido muy rápido. Y es lo que me contaba una compañera. No podemos estar casi en su profesión, no pueden quedarse dormidos un año. Se quedan dormidos un año, han cambiado el lenguaje de programación, han cambiado la filosofía y realmente nos da la sensación de que nos hemos quedado muy atrás, cosas que con ninguna profesión antes ocurrieron. Porque antes recuerden que el padre era carpintero, enseñaba al hijo a ser carpintero y el hijo seguiría siendo carpintero y todas las profesiones eran mucho más lentas la evolución. Ahora eso no sirve. Ahora hay máquinas que ya cortan la madera, le puede dar usted el diseño y ya se envuelve en construcción perfectamente en 3 dimensiones. O incluso en el mundo textil. En el mundo textil ya son máquinas las que cortan los patrones. Si no, no podríamos tener ropa para tanta gente si no hubiera un proceso de industrialización y automatización. En ese campo aparece hace muy poquito, en el año 2005, los inicios de lo que son las impresoras 3D. Trasladamos que en arquitectura ya habíamos conseguido en el computador visualizar cosas en 3D, pero el ser humano también necesita obtener cosas en 3 dimensiones.
y productos en 3 dimensiones. El desarrollo de las impresoras vemos que viene desde el año 1990 más o menos aproximadamente. Hubo la evolución que pasaron impresoras matriciales, luego aparecieron impresoras láser, pero hoy en día ya nos atrevemos desde el proyecto que nace RepRap, que se llama, que nace en el año 2005, gracias a un ingeniero que se llama Adrian Bowie en la Universidad de Bath en Reino Unido. Empieza a crear prototipos con una filosofía en que hay impresoras tridimensionales que pueden producir piezas y componentes, y la idea de él es que esas impresoras en el futuro puedan construir las piezas para construir las nuevas impresoras tridimensionales. Al cabo de 3 años consiguen desarrollar el primer modelo de impresora 3D, se llama el proyecto RepRap, y en febrero del año 2008, que es el que estamos hablando de épocas muy recientes, crearon la primera impresora 3D, el modelo conocido como Darwin, nombre inspirado en el creador de la teoría de la evolución. La impresora en 3D hay de varios tipos, y ahora lo veremos. El modelo Darwin que diseñaron estos señores tenía la idea de que esta impresora ya creara las piezas para las futuras impresoras. A su vez, esta impresora consiguió crear la primera réplica en mayo de sí mismo. El modelo Darwin se compone del proyecto RepRap, que terminó en el año 2008 en una impresora tridimensional como la de la foto. Les voy a poner ahí en la presentación para que la vean. Ahí viene. Es bien feo, pero consiguieron componer las piezas que unen cada una de las partes y el componente en sí. Tienen una base que normalmente mueven la base según va construyendo, va bajando hacia abajo las capas para producir en altura el diseño que queremos implementar. El grupo de ingenieros del proyecto RepRap creció mucho en poco tiempo y creó RepRap Fundación, desde donde se venden las piezas impresas para un modelo que es conocido ahora mismo como MakeBot, uno de los más conocidos. Son impresoras muy económicas. Para la idea es que quieren estandarizar y que todo el mundo tenga su impresora tridimensional y pueda construir los componentes que desea. Vamos a ver un video donde vemos el funcionamiento de una de ellas. De la impresora en 3D, pues teníamos que echar un poquito de paciencia para tener la figura entera. Así que vamos a ver cómo funcionan y qué son capaces de hacer las impresoras 3D. ¿Pero qué es una impresora 3D? Pues una impresora 3D es una máquina o un dispositivo que es capaz de generar objetos en 3 dimensiones. Estos objetos se pueden generar básicamente de 2 maneras, o por sustitución de material. Supongamos que tenemos aquí un bloque de algún tipo de material y lo que se hace es ir uniendo capas para hacer la forma del objeto deseado. Vamos, como si estuviésemos tirando de piedra para hacer una estatua. Y luego también tenemos las máquinas de impresión 3D por adición, que es como esta. Estas máquinas lo que hacen. Hay 2 tipos de impresora 3D. Hay 2 tipos de impresora 3D. Una que funciona con polvo, entonces tienen un polvo de plástico, de polietileno, y le vamos inyectando tinta. Entonces en el proceso de inyección de tinta podemos crear todas las tonalidades de colores que queremos. Pero desperdiciamos mucho material porque tenemos que llenar todo el espacio de polvo y luego el que inyecta la tinta es el que se queda. Se llama por inyección de tinta. Y luego que son máquinas demasiado grandes y muy costosas, pero permiten tener detalles muy finos de los instrumentos. Esas normalmente no las van a ver, salvo en zonas industriales, porque lo utilizan para sacar prototipos. Y luego hay otro tipo de impresoras que son de este tipo muy sencillas,
que es de inyección de polietileno, donde derretimos un plástico que se presenta en forma de bobina, llevamos una bobina enrollada con un plástico, la colocamos en el cabezal y lo va derritiendo para darle la forma que nosotros queremos, pero solamente podemos jugar con pocos colores, ya que tenemos que tener la bobina del color que deseamos para que imprima con el color que queremos usar. Al mismo tiempo la bobina de color blanco, todo lo que va a imprimir es de color blanco. Hay otro tipo que también es igual que las primeras, donde se le colocamos una base de polvo, pero luego con un láser vamos calentando ese polvo y donde ha actuado el láser es donde se queda la forma. Son de mucha precisión, pero no tienen mucho color. Son las 3 tipos de impresoras 3D. Estas van a ser las impresoras domésticas, que pronto pues, veremos en el mercado accesibles para todos. Ya de hecho están en $2.000, una impresora de esas características. Y ya bueno, pues uno puede fabricar en su casa los componentes que necesite. Entonces, añadir material capa sobre capa para poder crear nuestro objeto. Este material puede ser de diferentes tipos. En este caso, por ejemplo, tenemos plástico ABS. Una bobina como esta en plástico ABS, en color de campo, cuesta aproximadamente unos 30 euros. A la hora de realizar nuestro espacio, unos 30 euros, que les digo aproximadamente 90.000 pesos. Hay que tener en cuenta que la bobina lo que va a hacer es generar una impresión 3D del mismo color, es decir, con el mismo plástico. Si quisieras hacer de distintos colores, tenemos dos opciones. Una es cambiar la bobina y entonces hacer distintos colores, pero siempre por capas, o finalmente pintar la figura que hayamos obtenido, como por ejemplo este anillo que ya os enseñé cuando estuve en Los Ángeles. ¿Me acuerdas del L3? Bueno, pues es un anillo que está impreso en 3D, pero que después yo lo he coloreado de color que quería. En este caso, por ejemplo, pues he utilizado una laca de uñas, pero hay otro tipo de materiales, como por ejemplo los que sirven para pintar maquetas, que sirven también para colorear estas figuras 3D. También hay que tener en cuenta que las impresoras 3D no son un invento de hace 2 días, sino que llevan bastante tiempo, pero para usos sobre todo industriales. ¿Pero por qué desde enero se ha hablado bastante de estas impresoras? Pues porque ahora estas impresoras se pueden utilizar para uso doméstico, pero a un precio bastante más accesible. Si en enero hablamos de impresoras de aproximadamente unos 3.000 euros y ya tenían un buen precio, en este caso, por ejemplo, esta, la A Plus, cuesta 1.450 euros. E incluso la gente en 3D... 450 euros. 1,5 millones de pesos. Ese modelo. Es la que comercializa esta impresora en España, tiene la A Plus 1000, que cuesta 850 euros. Así que ya podemos tener máquinas que podemos utilizar en nuestro hogar para crear este tipo de figuras que a un precio bastante asequible. Pero hay que tener en cuenta otro factor, y es que los materiales que se utilizan generalmente en estas impresoras de consumo suelen ser de plástico. Luego, las impresoras que se utilizan en ámbitos industriales, empresariales, pueden utilizar otro tipo de materiales. Cuando estábamos hablando de que las impresoras 3D son capaces de generar ese tipo de objetos, es porque el material utilizado es un material biocompatible y está pensado precisamente para ese fin, para que el cuerpo humano los pueda utilizar sin generar rechazo. También se pueden utilizar otro tipo de materiales, como por ejemplo el oro, la plata, materiales de joyería, pero por supuesto que se tiene que hacer con máquinas especiales. Por aquí abajo podéis ver el cabezal y por aquí es por donde se realiza la extrusión del material ABS, es decir, del plástico que está en esta bobina. Esta pieza protectora y esta otra, que es la que hace de riel para el cable de plástico, están construidas también con impresora 3D, con el mismo material y con esta impresora. Luego, por ejemplo, a la hora de generar los diseños 3D, se pueden generar pues, con más o menos nitidez. Vamos, como si estuviésemos imprimiendo con una impresora normal y quisiésemos más o menos calidad. La calidad final del objeto dependerá de la precisión del cabezal de nuestra máquina, pero también del grosor del hilo que se haga por extrusión con este cabezal. ¿Pero qué es esto de la extrusión?
Pues es que resulta que estos materiales, igual que el resto de materiales, tienen que ser dúctiles o maleables. En las impresoras por adhesión, el cabezal lo que hace es calentar el material que tenemos aquí y generarlo en capas. Pues ahora mismo nos vamos a poner manos a la obra. Además de la impresora 3D, necesitamos, por supuesto, un objeto que queramos imprimir. Ese objeto lo tenemos que colocar en el software que se puede descargar uno desde la página web directamente de en 3D. Es decir, que no hace falta que te compres un software adicional ni nada por el estilo. Lo que sí que tienes que tener claro es que una de dos, o sabes generar objetos en 3D, con cualquier tipo de programa, esto sí, que los archivos tienen que ser en formato .slptb, o puedes descargar objetos de los que te puedes encontrar en internet en muchísimas galerías. Hay algunos que son gratis, hay algunos que son de pago, y nosotros en este caso lo que vamos a hacer es imprimir un clipete que nos ha hecho con nuestro clipete Joaquín Verstappen. Así que nos vamos a poner manos a... Entonces necesitamos, si queremos imprimir algo en 3D, necesitamos una impresora 3D. En este caso, esta es una que funde polímero. Llevamos el plástico, una bobina, lo colocamos en el cabezal. Depende de la precisión que tenga el cabezal, nos aparecerá un diseño más fino o más abrupto. O sea, no podemos pretender hacer anillos de alta precisión si no tenemos el cabezal de suficiente definición. Y necesitamos un diseño que debe estar en un fichero tridimensional, como son programas de AutoCAD. Entonces tenemos que conocer un poco el manejo de programas de software 3D, o nos limitaríamos a comprar los diseños que ya existen por internet. Pero entonces cualquier forma, cualquier diseño, que queremos hacer una funda para el móvil, queremos hacer un bolígrafo personalizado, o queremos hacer una maquinaria industrial, todos los engranajes que necesitamos para construir un pequeño reloj, pues lo podemos hacer. Ya el límite es lo que nosotros nos imaginemos. Entonces imagínense la revolución que será cuando esto sea rápido y se maneje en la casa, donde se nos ha roto un vaso, buscamos el diseño que más nos guste y sacamos el vaso con el diseño que nos parezca. O incluso ya hoy en día lo estamos utilizando en accesorios para vestir, calzado, bolso. Usted necesita un accesorio para el bolso de transporte o para un bolígrafo o cualquier cosa, lo puede escribir en su impresora. Son opciones que el día que esté estandarizado, igual que nadie pensó que todo el mundo tendría un computador en su casa, con el tiempo también tendremos la accesibilidad a una impresora 3D y a crear los diseños personalizados que nosotros deseamos. Ahora la máquina ya ha calentado, tarda unos segunditos. De hecho va quitando cada vez que va haciendo algún tipo de indicación. Me voy a subir la plataforma, me voy a encender, voy a empezar a imprimir. Entonces, el cabezal se calienta. Este cabezal tiene en esta parte de aquí un ventilador para que no se caliente demasiado. Y esta plancheta, que va sujeta con unas pinzas, es la plancha donde se va a generar nuestro objeto 3D. El objeto que podemos imprimir tiene aproximadamente unas dimensiones de 14 por 14 por 13,5 centímetros. Ese es el tamaño de los objetos que podemos hacer. Como veis, ahora mismo... También depende del modelo. Hay diferentes modelos que evidentemente van a interferir en el costo. Hay modelos más grandes que nos permiten crear, como este Masterbox nos permite crear patrones mucho más grandes y de varios colores. Esta fue la que se vio. Son modelos grandes y ya son diseños grandes, podemos crear hasta un balón de baloncesto perfectamente. Pero dependiendo de las prestaciones y el equipo que compremos, pues tendremos opciones de imprimir diferentes tamaños. En este caso, las dimensiones de este no es demasiado grande. Es un modelo económico, estamos hablando de un ya se está imprimiendo nuestro clipete y ya no necesitamos el ordenador, porque como que cualquier otra impresora, lo que hace es que almacena directamente el objeto que queremos imprimir. ¿Cómo es esa estructura? Es decir, si es una estructura maciza o simplemente tiene como una especie de andamios por dentro, dependerá de si queremos hacer una figura en borrador, por decirlo de alguna manera, y si queremos imitar a las impresoras de papel o queremos hacer una figura completamente maciza, dependiendo también de lo que hagamos, tardaremos un tiempo u otro. Así que cuando estamos
imprimiendo una imagen 3D, una figura como esta, lo que tendremos es el perfil perfectamente modelado e impreso por fuera, pero por dentro, en nuestro caso, lo que vamos a tener es como una especie de esqueleto que no va a ser macizo, así ahora pues un poquito de plástico y, por ejemplo, para nuestro caso, bueno, da igual que sea macizo. Lo que nos quiere decir es que hay piezas que la forma de visualizarla es compacta, pero en el interior no necesitamos que sea compacto para no gastar tanto material, solamente necesitamos la fachada exterior. ¿Sí? ¿No se necesita computador? Necesita computador. Es decir, Sí, porque ahí es donde está el diseño, lo manda a imprimir como si fuera a imprimir cualquier otro objeto o una impresora normal. Lo único que en este caso, el cabezal es capaz de entender las tres dimensiones. Lo único es que ella nos dice que el software normalmente nos permite ahorrar tinta en cuanto a que si yo voy a imprimir un monitor como este, no necesito que esté relleno completo macizo, sino que solamente esté la estructura interna. Entonces me ahorro todo el interior, el material, porque no lo necesito. Esa sería una forma. Incluso no sé si han visto los nuevos neumáticos que están utilizando ya los militares para los carros, no tienen nada en el interior, son unos plásticos que llevan de refuerzo, pero están en un hueco. Entonces, los proyectos iniciales se hicieron con impresoras 3D. Se vio el resultado que se podía ahorrar material y tenía suficiente fuerza como para recibir los impactos o la presión que necesita el vehículo. Como veis, sigue imprimiendo y va realizando una trama que sigue siendo la base. Pues una vez que ya se termina esa base, empezará a imprimir el objeto y hacerlo capas por capas una encima de otra. Un clip que, como el que estoy haciendo, tarda aproximadamente en imprimirse unas 3 horas. ¿Veis cómo va elevando la altura a la que, bueno, el cabezal no se mueve, lo que baja es la plataforma, es la que se va desplazando. Y ya tenemos el quinteto terminado. Así que apago la impresora. Y una vez que el muñeco ya está terminado, quitamos estas pincitas. Como veis, Quintete está perfectamente pegado a la base. Así que ahora tenemos que sacarlo de la base. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando las herramientas que os enseñé al principio. Voy a poner aquí. Como el plástico derretido está pegado a la base. Entonces tenemos que cortarlo para poderlo sacar. El Quintete, los guantes. Porque si vamos a trabajar con herramientas, tenemos que proteger nuestras manos. ¿Qué requisitos accidentes? Es que perfil cero, lo típico. Vamos a quitar el clipete de la base. No es fácil, ¿eh? O sea, tampoco es complicado. Pero bueno, hay que tener un poquito de maña y cuidado para poder quitarlo. Además es que cuando la impresora está imprimiendo, no se puede mover el objeto marca, porque si no tendríamos los filos desplazados y entonces pues no tendríamos una figura derecha. ¿Veis que no es fácil? Te queda bien pegado. Estoy pensando que se lo voy a dejar acá, que deje la cámara, que lo haga él. Porque de todas formas yo voy a hacer como en los programas de televisión, que ya tengo un plan B, es decir, que ya tengo el muñequito impreso. ¿Veis todo esto? Pues todo esto se tiene que quitar. Para eso tenemos las distintas herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar esto. Las partes de abajo que se quedaron pegadas tenemos que cortarlas para que quede fino el final. Y luego, para quitar determinadas partes, pues que sean un poquito más complicadas o que no se puedan quitar con esta herramienta, ¿lo veis? Como por ejemplo, en esta zona, pues podemos hacerlo con un puzzle. Como no me he puesto los guantes, no voy a hacerlo, simplemente pues para que lo veáis en una demostración. Bueno, tenemos portales, etc. O podéis utilizar una máquina como estas que son lijadoras para darles además el último pulido final. Puedes imprimir cualquier
se te ocurra o cualquier cosa que puedas descargar en internet dependiendo de la maña que tengas. Por ejemplo, el Minion, la furgoneta, los videos, esto que es una especie como de radiación de cinta de Moebius, un blender, el giroscopio, los clipetes. Bueno, este tiene ojos porque ya se los hemos pintado, este todavía no tardaremos en poner unos ojos y este es el original sin pintar. Más clipetes, el anillo, la pulsera o incluso una forma cónica. Así que esta es la impresora 3D A+. Por supuesto, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las máquinas todavía no tienen un precio muy asequible para todos los bolsillos, aunque por ejemplo el plástico sí que es bastante barato. Puedes crear un montón de cosas. Para crear todo esto, incluso más objetos de pruebas que hemos hecho, hemos gastado menos de lo que falta en esta bobina. Así que yo creo que es bastante asumible el poder generar ese tipo de formas. También me podríais decir, bueno, es que claro, las impresoras 3D sirven para hacer pistolas y para hacer cosas que no son buenas. Pues sí, pero eso es como todo. También tenemos cuchillos en la cocina y no tenemos la intención de matar nada. ¿Verdad? Bueno, quizás da el caso de que ya hay gente que ha construido sus propias pistolas. Eso ha generado mucha polémica. Bueno, ya vemos que en casa podemos ya tener una máquina que nos puede facilitar o incluso perfeccionar nuestro negocio casero, si tenemos que construir prototipos. Evidentemente el que tiene una industria y tiene que diseñar patrones, por ejemplo, en joyería o para crear nuevos diseños, pues puede jugar porque ya puede ver cómo queda el resultado final. Pero tiene otras utilidades. Vamos a ver algunas de ellas. Gracias a la impresión en 3D, un sexagenario británico recuperó parte de su rostro que había perdido debido a un agresivo tumor. Médicos del Reino Unido utilizaron por primera vez una impresora 3D para reproducir parte del rostro de Ed Boger, un paciente de 60 años que tenía un gran orificio del lado derecho de su cara a causa de un tumor maligno diagnosticado hace 4 años y que le fue extirpado. A través de una computadora se escaneó el rostro del paciente y luego una máquina con herramientas láser esculpió, cortó y amoldó piezas de plástico, silicona y nylon para hacer el rostro, y a los huesos de la cara se le insertaron titanio para que a través de imanes su prótesis quede pegada y cubra el hueco. Para Boger, el cambio no solo fue estético sino también funcional, ya que la prótesis, que se ajusta perfectamente al rostro, le permite realizar un movimiento maxilar apto para comer y tomar líquidos. Antes del implante, el hombre se alimentaba a través de un tubo conectado directamente a su estómago. Pero no solo la salud de este británico mejoró con su nuevo rostro, sino también su vida social, pues ahora Boger disfruta de salir a pasear con su novia Karen Hager y además planea realizar su matrimonio, que tuvo que ser cancelado cuando descubrió su enfermedad. Ahí vemos como la impresora 3D no solamente es algo para diseñar cosas para la casa, con el avance de la medicina, vamos a ver cómo hay ya planeado un proyecto de construir casas con impresora 3D. Es un prototipo. Está estudiando ahora mismo, sí, la aplicación. Esta sería la gigantesca impresora 3D que el sistema construye las paredes mediante cableado de hormigón. O sea, ya tenemos la estructura de un cabezal que se puede mover en 3 dimensiones. Ya el software lo tenemos. Ya existe la tecnología. Lo único que tenemos que cambiar es el material. Ahora en este caso sería hormigón el que utilizaría ese cabezal. Pero si tenemos que tirar paredes mediante inyección de hormigón, haciendo por capa. Está elevando un nivel más sobre la construcción, ya dejando los huecos predefinidos para colocar las ventanas y las puertas. Además se puede implementar e instalar las tuberías, cableado eléctrico, conductos con aire acondicionado, dejando tan solo para la colocación manual de puertas y ventanas. ¿Ves cómo le va inyectando las tuberías? Y le va funcionando la unidad.
El ahorro que puede suponer en el mundo de la construcción, pues podríamos tener casi en cuestión de semanas. Eso sería un ahorro importante. Cuando las máquinas estén estandarizadas, ¿no? Están realizando. Creándole las diferentes capas. Ahí vemos la dimensión, ¿no?, que tiene la máquina. Otra gran ventaja de esta tecnología reside en que puede construir mediante una sola orden de ejecución, tanto una vivienda como un grupo de casas, cada una con un diseño diferente. Ahí vemos lo que tienen pensado en Japón, sobre todo porque la vivienda está muy masificada, pues para crear construcciones muy inmensas. Tienen pensado ser usada para las construcciones espaciales. Recuerden que hay un proyecto que la idea es que el hombre quiere ir a Marte. Y ese proyecto está pensando qué forma van a tener para crear allí una estación espacial o en la Luna o en Marte. Entonces, todo tipo de ideas van trabajando también sobre la misma línea. Pero esa casa sí queda resistente como las que hace el ser humano, o sea, la parte de las varillas y todo eso, pues está adentro. Igual, queda como una casa que le construye el ser humano. Los materiales Hormigón y vigas de hierro que le van inyectando para que sostenga la estructura. Vigas de hierro, una máquina va colocando las vigas de hierro y la otra máquina va creando la estructura de hormigón. Lo bueno es que ya le deja los huecos de salto para su ventana y para su puerta. Luego llega allí y pone las puertas. Las tuberías también están ya implementadas en medio. Entonces, la construcción es casi lo más costoso que tiene el ser humano porque requiere mucha mano de obra y mucho tiempo. Entonces ahora si conseguimos una máquina que haga eso va a abaratar todo el costo de las construcciones, claro, mucho menos trabajo, un trabajo muy pesado y muy duro. O sea, ya uno no contrataría a una brigada de constructores, sino que contrataría una máquina de esa con tu proyecto que tú lo has dibujado, o tú puedes haberlo dibujado con el arquitecto y construirte tu casa como deseas. Mucho más. Bueno, este cambio sí creo que lo veremos. Porque esto, como hemos visto, nace en el 2005, ya hoy estamos viendo que hay prototipos que se están vendiendo en Europa para que la gente lo tenga en su casa. Rápidamente, en 10-20 años, será algo normal de que veamos una máquina construyendo esto en la calle, construyendo un puente o cualquier otra estructura. Ya se resolvió el problema de mover un cabezal en 3 dimensiones. Ahora hace falta crear las soluciones para los diferentes materiales. En joyería ya se está usando porque se derrite el oro, se derriten los diferentes metales, la plata, el oro, ya se puede usar en el diseño en joyería. También se está utilizando ahora en la fabricación de comida. No sé si te has dado cuenta que hay una cantidad de pastas diferentes con formas diferentes. Que si la pasta es con rizado, que si la pasta es con no sé qué. Eso lo están haciendo las impresoras 3D. Son puras impresoras 3D. Entonces ahora quieren trasladar esas impresoras que son capaces de fundir alimentos, crear una pasta de alimento y crear forma a los restaurantes para que puedan diseñar pues dulces que tengan una forma característica o tengan una imagen o tengan bueno, esa es vamos a ver otra de las utilidades. En la medicina, bueno, sobre todo en las prótesis, en odontología muy útil para crear el diseño de las prótesis dentales, porque pueden ser exactamente igual al espacio que le queda a la persona para sustituirla. Y esto también está llevando a cabo un desarrollo del escáner 3D. Ya hay escáner 3D portátil. Vamos a ver. Hay otro prototipo. Welcome to another video from stayinthefuture.com. This time, I'm going to show in London to see what's happening in the world of 3D printing.
3D, es muy fácil. Imagínense la situación, había gente que tenía un impacto en el cerebro, se rompían un hueso, ¿cómo se podía sustituir eso? No había una solución, porque había que encajar una pieza exacta, si no puede quedar una deformación o generar problemas adicionales. Ahora podemos diseñar patrones exactamente con la medida justa, escaneando lo que falta para que tengamos el diseño tal cual. Y tenemos prótesis articuladas de pierna. Recuerdo que cuando apareció el 3D Studio me vino a buscar un arquitecto porque habían encontrado una vasija romana, pero todos los 10.000 modelos que habían encontrado estaban rotos. Solamente tenían la forma. Y me acuerdo que cuando usted me trae la forma, yo se lo dibujo por perfil, se lo hago a 360 grados, le pongo la textura del material y la va a ver como si estuviera real. Hasta lloraba el día que vio la animación de la vasija a 160 dimensiones, con la parte de porcelana y la parte de barro, tal cual. Imagínense que ahora ya le podríamos reproducir tal cual en la vasija en una impresora 3D, para que puedan hacer el estudio o puedan que la gente mostrar cómo era la cultura en aquel entonces. Efectos especiales, miren el rostro, perfecto. Los muñequitos estaban sacando ahí en impresores. Muñecas, figuras de decoración para la casa. Este es el Magnum del que hablábamos, el modelo. El Blue Face es un modelo de $500-600. Un diseño muy sencillo, tiene aquí la boquilla, se carga aquí. Un diseño mucho más moderno y tiene diferentes colores. Y es fácil de conseguir. Walking around this show today, you can literally see the birth of a revolution. This show isn't about any particular technology, new entrant, or new application, but it's showing us so many companies and so many innovators and are working to make 3D printing the next thing that can transform our lives. Walking around this show, I'm reminded of what it was like to walk around a PC show that I attended in 1987. At that time, personal computers really weren't just starting to take hold, they clearly hadn't transformed the world, but you could see that the foundation had been laid. And it's the same here today with 3D printing. There aren't 3D printers in existence yet that can enable easy manufacturing in the higher-level things to be printed on demand. But you can see that in 5 to 10 years' time, that sort of technology is going to be possible. But that's it. For another video, I'll talk to you again very soon. La cantidad, cuando apareció la telefonía móvil, cuánta cantidad de negocio ha generado la telefonía móvil. Cuando apareció Internet, cuántos negocios ha generado Internet. Y hay mucha gente que tiene empresas que no venden nada, venden servicios. O sea, no tienen un producto tangible que vender. Yo le vendo a usted una asesoría, o le vendo un producto porque Internet me permite hacer eso. Ahora con esta nueva revolución de impresoras 3D, yo puedo construir cosas personalizadas. Que antes me quedaba muy lejos porque tenía que cargarle un patrón a un ingeniero que me lo tenía que diseñar, que luego lo tenía que pagar para que me lo sacara de alguna forma y venderlo estandarizado. Ahora si quiero hacer mi propio diseño de pulsera, o en las clases como docente tengo que explicar tectónica de placas y quiero mostrar un diseño de la tectónica de placas a mis estudiantes, puedo crear un prototipo y mostrarlo, y es mucho más cercano y mucho más sencillo para el uso también.
normalmente son compatibles con todos los software 3D. Si yo manejo 3D Studio, que es una de las herramientas más avanzadas, ya puedo construir cualquier. ¿Qué? Sí, cualquier software de diseño 3D porque me permite exportarlo al formato compatible 3D. Aún así, ese modelo que ha salido que yo les paré que tenía con la bobina cubierta, trae un propio software muy sencillo de usar, donde ya usted puede generar la forma y componer su diseño en 3D. Lo bueno es que la misma impresora, aunque usted saque el diseño, le puede optimizar normalmente con el software que tiene para que gaste el mínimo material. Recuerden que la chica nos decía, mire, he gastado muy poco para hacer este diseño. O sea que una bobina nos permite hacer múltiples diseños, solamente uno. Para es el 3D Studio y el AutoCAD. Eso es lo que utiliza la industria. Y eso es compatible con cualquiera de las impresoras que tienen ustedes en su casa. O sea, si ustedes quieren incluso hacer prototipo de una casa pequeñita, lo pueden hacer. Por ejemplo, las maquetas. Antes de cargar una maqueta, se tenía que cargar un señor que diseñaba la maqueta y una semana construyendo en madera los pequeños detalles, los árboles, una persona que lo dibujara. Ahora ya con el pueden sacar el prototipo completo de la maqueta de una construcción. Así como les puede llevar a ustedes más cerca el camino de la ingeniería, porque una persona que quiera estudiar ingeniería en automoción y quiera diseñar su propio prototipo de vehículo, puede hacerlo hasta con las piezas pequeñitas. Puede construir todo lo que necesita de estructura, de engranajes, de todo con las piezas pequeñas. ¿Quieren ustedes construir un reloj? Lo pueden hacer. Uno de los ejercicios que vienen con las impresoras 3D es construir un reloj de péndulo. Y pueden sacar uno todos los engranajes y luego hacer el enganche de en la medicina va a resolver muchísimos problemas. Aquellas personas que les falten alguna articulación, que tengan algún problema de movilidad, ya en sí se están haciendo estructuras a medida para niños que tienen problemas de movilidad en los brazos, para ayudarles a solucionar este tipo de problemas. En odontología, sobre todo trauma óseo, va a ser una gran solución. Y como ustedes están viendo, ya se están fabricando máquinas para construir brazos. Y resulta que ustedes están más próximos a la informática, se le abren nuevos campos que no hubiesen llegado, porque cada informático que hacía en la construcción. Ahora ya el informático tiene que hacer en la construcción, porque va a haber un computador allí que va a estar construyendo casas. Estará la máquina y estará su computador allí. ¿Cómo? Pues tendrán un negocio nuevo que es vender diseños 3D, porque hay gente que no sabe diseñar. Usted se genera una cantidad de diseños de forma y la gente le va a comprar, pues le hace un muñeco que le guste para decoración para la casa, para un regalo. Los regalos van a ser distintos. Ustedes van a comprar una figura que les guste de Disney, lo que sea, lo van a diseñar y van a dar regalo a su amigo que le guste, o a su niño, o lo que ustedes deseen. Los regalos incluso de Navidad serán algo que ustedes van a construir con su propia impresora 3D. Eso va a ser una nueva revolución. Y va a permitir también mayores avances tecnológicos a tener personas que pueden ser ingeniosas, más cerca capacidades, máquinas que les van a permitir crear. Porque ahora mismo la posibilidad de crear la tienen ustedes muy limitada. Normalmente se les queda para una persona que tiene acceso a esas máquinas a nivel industrial. Pero una persona que puede ser ingeniosa y no tiene esa capacidad, lo va a tener un poquito más cerca. Eso es bueno. Dígame, ¿alguna inquietud? ¿Qué les parece este mundo de las impresoras 3D? Muy interesante. No había más que una inquietud. Sí. Queremos hacerle oficialmente, voy a tomar el conocimiento de los compañeros, tenemos un seminario para hacer dinero y la corrección en este tema que muy interesante. Yo tengo una película más larga, lo que pasa es que no lo permite el horario, que es contando toda la historia y todas las aplicaciones, y salen médicos ya realmente haciendo los implantes. Tengo una película que me casi de una hora, que si hacen otra reunión lo podemos complementar. Y con Edgar estamos luchando para intentar conseguir algunas impresoras 3D aquí para la universidad, para que ustedes tengan ideas o prototipos que se puedan fabricar, se puedan enseñar a manejarlo. Ya pierden el miedo
Pues a veces uno no hace la inversión porque dice, bueno, es que tengo miedo, no sé si será lo que cubrirá mis expectativas. Cuando ustedes la vean trabajar, pues para algunos puede ser que cubra sus expectativas y generen nuevas ideas o nuevas líneas de negocio, que creo que es interesante. Sí. Cuando usan el plástico, ¿qué efecto tiene ambientalmente? O sea, este diseño no sirve. El polietileno que se está usando ahora puede comprarlo usted reciclado, que se degrada en el medio ambiente. Y normalmente el que están poniendo para uso doméstico tiene que cumplir una serie de especificaciones para que usted va a fabricar algunos instrumentos que están relacionados con la alimentación. Por ejemplo, usted puede fabricar un tenedor, un cuchillo, un vaso que usted va a beber, que no genere toxinas. Es el polietileno que viene ahora mismo certificado para el uso doméstico. Si ya usa uso industrial, ya se puede encontrar cualquier cosa, porque según la necesidad que tenga a nivel industrial, puede ser que incluso hay quien compra hilos de cobre o máquinas que ya vienen preparadas para fundir cobre, porque tengan que enseñar circuitos. Pero para uso doméstico hay un plástico que reciclar. No sé si están dando cuenta que en todos lados están recogiendo taponcitos de las bebidas. Eso es para las impresoras 3D. Eso lo están comprando para sacar las bobinas por el impresor. Porque ese plástico es muy resistente. Y normalmente lo van a construir en la impresora 3D, son cosas muy resistentes. Piensa que Clásica no era capaz de separarlo. Es realmente resistente, es por eso es el problema, no era capaz de separarlo. Dígame. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, hay un proyecto que hay una manera económica de construirse una impresora 3D. Este proyecto se le llama Clone Wars, la guerra de los clones. No sé si vieron la película de la guerra de la galaxia. Va por ahí. Entonces, el proyecto Clone Wars fue creado por el ingeniero doctor en robótica Juan Gómez González y es uno de los autores de las primeras impresoras 3D que se desarrolló en Madrid. Este señor lo que le vende son las piezas para que usted se construya su propia impresora 3D y los mapas para construir una impresora 3D comprada a través de Fundación Global. Puede costar muy barato, 300 o 400 mil pesos. No se la tiene usted que fabricar. Ellos lo único que les facilitan son todos los instrumentos, todas las herramientas y les obligan a que luego usted sea parte de la red donde tiene que colaborar a que otras personas tengan impresoras 3D. Cuando tenga la suya fabricada, tiene que asociarse a ellos y ayudar a los demás la resta. Eso pueden buscarlo en la Asociación de Robótica de la Universidad de Madrid, que es uno de los directores del programa, que es el que está llevando a cabo el tema. Búsquenlo por proyecto Clone Wars. Y ellos le venden esto, todas las piezas y el mapa para montar. Para que usted haga todo el montaje de la impresora. Los engranajes, todo, y el mapita de cómo tiene que estar construyendo y conectando cada una de las impresoras. Incluso le mandan la plantilla de madera para que ustedes tengan la base. El objetivo principal de este proyecto es el ensamblado y puesta en funcionamiento de las impresoras 3D de open source, es decir, sin licencia, sin que pagar ustedes el registro, sin licencia, ni libre uso, y quieren extender el libre uso sin tener que pagar derechos de autor. Y así ellos quieren que esta tecnología como algo positivo se extienda en todo el mundo de la forma más económica, para que todo el mundo pueda acceder a una impresora 3D. Aquí están el presupuesto, sí, viene a costar como 113 euros, 115 euros las piezas de todo lo que ellos le facilitan, los tornillos, las varillas de acero, las arandas, las tuercas, los motores, todo lo que ustedes necesitan. La idea es que también luego las personas puedan cambiar el cabezal de una forma sencilla, puedan hacer máquinas cada vez más.
Gracias a estos proyectos realmente ha sido el nacimiento de las impresoras 3D, que ahora son comerciales, pero ha sido gracias a personas que han construido con ellos la tecnología. Bueno, pues les animo a que esto les sirva, les dé una visión nueva de algo que no conocía y que sepan que hay un mundo de nuevas posibilidades y ustedes pueden estar en primera línea en este mundo. Y si van a dedicarse a la docencia, también puede ser interesante. A veces hay que explicar cosas que los estudiantes no ven, como los átomos, o cosas que son muy abstractas, como el universo, y podemos hacer una maqueta, y podemos hacer un diseño que pues sea palpable, donde podemos ver las cosas con mayor precisión, ¿no? O no tenerlas que imaginar, que a lo mejor no todo el mundo tiene esa capacidad de imaginar esas cosas abstractas. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Voy a mostrarles por último un video que tengo. Este es el modelo que más se está estandarizando y se vende por los costos económicos y porque tiene toda la variedad de colores, incluso colores fluorescentes y colores transparentes. O sea, puede hacerlo muy práctico transparente para simular cristal. Entonces, ese modelo, vamos a saltar por Photography, it's about capturing the moment. ¿Qué es la impresión 3D? Fabricar desde comida hasta un juego ya es posible con ella. Entérate hoy en Tecnonauta cómo funcionan las impresoras 3D que ya se encuentran disponibles en el mercado. ¡Comenzamos! Vamos a empezar explicando qué es la impresión de 3 dimensiones. Que no es otra cosa que la reproducción de objetos con volumen a partir de un prototipo diseñado por ordenador. Para que os hagamos una idea, podríamos crear desde un tornillo hasta un edificio, y para ello simplemente tendremos que diseñar en 3D el objeto que queramos crear e imprimirlo. Ahora que ya sabéis en qué consiste la impresión en 3D, vamos a explicaros los dos tipos de impresión más utilizados y cómo funcionan. Por un lado están las impresoras que fabrican objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de materiales, como plásticos o resinas. Estos materiales se van uniendo formando pequeñas capas una encima de otra, dando como resultado final un objeto en 3 dimensiones. La verdad es que el proceso es similar al de la construcción de cualquier edificio. Se va levantando hileras de ladrillos hasta que se finaliza la construcción. Bueno, pues este es igual, solo que en este caso no colocaremos ladrillos, sino que serán capas de plástico o resina las que terminen dando forma al objeto. Una cosa curiosa, también será posible de esta forma crear figuras comestibles. Aunque bueno, en el momento de utilizar resina, se integraría, por ejemplo, chocolate. Chocolate. Bueno, por otro lado, tenemos las impresoras que utilizan el método de impresión por inyección. En este caso, se coloca una capa de polvo muy fina a la que un cartucho parecido de las impresoras tradicionales inyecta un pegamento para fijar la parte que queremos que quede sólida. Así, a la primera capa se le añadirá otra con la... Le vamos a añadir una capa de polvo y el pegamento es el que va haciendo la forma. Llevar a cabo el mismo procedimiento y así sucesivamente. Para finalizar, tenemos que eliminar el polvo restante que no haya quedado fijo. Vale. Ya se nos ha explicado qué es la impresión 3D y qué tipos de impresoras existen. Vamos ahora a hablar de cuál será su utilidad en la actualidad y en un futuro cercano. Ante todo, es importante recordar que en sus inicios, hace más de una década, las impresoras 3D se utilizaban para crear prototipos, pues para la ingeniería, para el diseño industrial y para la arquitectura. Pues bien, en la actualidad se han expandido muchísimo, llegando a crear objetos tan cotidianos como una silla o una mesa o una lámpara, por ejemplo. Y no solo eso, sino que ya hay quien especula con la posibilidad de crear hasta puentes y edificios. Además, también se empiezan
a utilizar en otras disciplinas como por ejemplo la ortopedia o incluso la moda. De hecho, su uso en la moda puede resultar revolucionario porque puedes hacer que el producto se adapte a ti y no inversa como suele ser lo habitual. Tú imagínate que quisieras comprarte un zapato pero tuvieras miedo de que no encajara con tu piel. Pues en este caso bastaría con examinar tu piel y registrar su forma para luego adaptar el diseño del zapato a tu piel. Después solo quedaría imprimirlo y listo. Otra utilidad que ya podemos encontrar en otras tiendas especializadas es la de crearte tu propio anillo. Sí, como lo oyes. Al igual que con el zapato, tan solo es necesario realizar un escáner completo para poder imprimir una pequeña figura con tu forma. Pero si lo que hacen estas impresoras 3D del presente es imprimir. Tienen un negocio de boda. Los novios le entregan la figurita en la torta con su forma. Impresionante. Más asombroso aún es lo que podemos hacer en el futuro. Cada vez se habla más de las bioimpresoras, que serían capaces de crear órganos humanos, tejidos e incluso hamburguesas. Para poder hacerlo, la impresora utilizaría células madre como material de impresión. Sin lugar a dudas, hemos podido ver algunos de los usos asombrosos de estas impresoras. Pero eso no es todo, ya que incluso se dice que podrían replicar partes de las propias impresoras. Y lo más sorprendente es que podemos fabricar lo que queramos, lo que sea. ¿Tú te imaginas descargarte la plantilla de una caja en 3D? Imposible. Se escucharon las noticias hace poco de que habían fabricado ya la primera carne sintética. Y había hecho la primera hamburguesa en Inglaterra donde no hay una vaca por medio. Se ha sintetizado de forma artificial la carne. Bueno, imagínense que van a hacer un viaje espacial como el que tienen proyectado de 6 meses para poder llegar al mar. Señores, pues hay que alimentarlo. Quizás sea una de las soluciones previstas que lleven su propia impresora 3D. Yo vi una noticia donde hicieron la mitad del cráneo sí. Tenía un defecto en el cráneo y se murió. Y la idea es crear órganos. Esta es la manera de que imagínense la cantidad de problemas que hay con las donaciones de órganos, que en el futuro se puedan crear órganos diferentes. Todo si la tecnología se va desarrollando. Hace falta con inversión todavía, ¿Poder imprimirla? La verdad es que con estas impresoras los únicos límites están marcados por nuestra propia imaginación. Seguro que muchos ya estáis pensando en vuestra propia pala de papel o vuestra propia silla, pero es que ¿cuánto cuesta? Pues que ahora este es el principal inconveniente a la hora de comercializarlo, aunque sus precios han bajado respecto a las primeras impresoras 3D que tenían un valor entre 100.000 y 500.000 dólares. Actualmente ya podemos encontrar modelos más económicos como los que nos ofrece, por ejemplo, este Tacto, que sus precios oscilan entre los 15.000 y los 25.000 dólares en su versión en color. De todos modos, sigue siendo un coste bastante elevado para todos, y por eso precisamente han salido al mercado algunos modelos que vienen postizas, lo que nos obliga a montarlo por nuestra propia cuenta. Eso y una peor cantidad hace bajar el precio un montón, podría costarnos unos 500 dólares. Podéis ampliar toda la información a través del link que os adjuntamos en la descripción del vídeo y ya de paso contestamos a la pregunta de esta semana. ¿Creéis que las impresoras 3D tienen futuro a nivel doméstico o que se quedarán en un uso exclusivo para empresas? Para manteneros informados de todo, no olvidéis suscribiros a nuestro blog. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán uso doméstico o se quedarán solo para empresas? En el futuro va a ser, o sea, no un lujo ni nada, sino que va a ser como una necesidad. Le puede resolver muchas cosas. Se le rompe el reloj, hace reloj nuevo. Que antes tenía un computador, Si se dan cuenta, en mi alrededor casi nadie tiene la misma funda de teléfono. O sea, dan su funda personalizada con el diseño que quieran. Llavero de la llave. La misma llave de su casa. Entonces, la cantidad de posibilidades que nos podemos imaginar. Si no rompe una pieza del refrigerador, la podemos construir para sustentar una pieza de carne. La podemos sustentar. Entonces, incluso máquinas antiguas que no tenemos donde encontrar las piezas para repararlas, las queremos tener como recuerdo, un tocadiscos o cualquier cosa antigua, podemos diseñar la forma y sustituir. O sea, las posibilidades que se nos abren son muchas. Como han visto, es cuestión de ponerle imaginación. Y bueno, ya con ello concluimos. Yo creo que
Que piensen en ello, estén al día, hagan un seguimiento, los precios van a seguir bajando y en algún momento puede ser accesible para ustedes.